12. Velorio en el monte. A Ciriaco no se le conocía familia, de manera que los propios mineros acordaron hacerse cargo de sus funerales. El ingeniero se les adelantó, sin embargo, y luego de practicar las averiguaciones del caso, encargó un ataúd a Chancón, delegando a Erasmo Zúñiga y a Pedro Barraza para que fuesen a buscarlo. Las mujeres del campamento se marcharon al monte por la tarde y volvieron cargadas de ramas verdes y flores silvestres, con las cuales tejieron coronas. Antes de partir, Erasmo y Barraza efectuaron una colecta entre sus compañeros para traer aguardiente con que preparar el gloriado. Otros tomaron a su cargo los detalles del velorio y antes de comida ya estaba Ciriaco metido en su cajón, quietas las manos sobre el pecho, cerrados para siempre sus ojos. Como no había ninguna pieza lo bastante amplia para contener a todos los hombres, resolvieron velarlo bajo el galpón en que guardaban las herramientas. Allí estaban, pues, los despojos del minero, sobre dos bancos de madera que sostenían el ataúd. No lo habían tapado todavía para que todos pudieran echarle la ojeada postrera, y el desfile de curiosos era interminable. Al anochecer, el Pecoso divisó una columna de hombres que subían el cerro. Eran trabajadores de Piedra Blanca y el Cabezón, que acudían a rendir su tributo al compañero desconocido. Traían coronas hechas por las mujeres y sacos de provisiones. A las 11 de la noche, el galpón presentaba un aspecto fantástico. Las tres cocineras habían encendido una gran fogata y en ella estaban asándose 3 corderos cuyo jugo despedía un aroma incitante al caer en las brasas. Emilia picaba cebolla y tomates en grandes lebrillos de greda, mientras Rosenda vigilaba el agua de 2 tarros parafineros en que habría de prepararse el café para todos. Protegidas por latas, rodeaban el ataúd 10 o 12 velas llorando amarillentas lágrimas de esperma, y Ciriaco, tumefacta la cara, ya nada sabía, nada podía saber de lo que allí pasaba. Era el único inmóvil de la agitada reunión, el único que tenía las manos tranquilas y las mandíbulas quietas. Reían los demás, conversaban desmadejando recuerdos, atentos a comer y beber. El vino rojo, el ponche de culén, las provisiones aportadas por los forasteros, iban abandonando los chuicos y los sacos para llenar vasos y bocas. La concurrencia, un centenar de hombres, se había dispersado en grupos en donde todos contaban algo, consejas, supersticiones, lances, hazañas inauditas. Escuchábanse risas, respuestas filudas, obscenidades rotundas que el alcohol traía hasta los labios. Pero el silencio, de repente, partiendo desde un ángulo del galpón, principió a prolongarse con leve chistido en todas direcciones. Entonces pudo verse la figura de un hombrecillo pálido, de ojos azules y quietos como jacintos en el agua, que caminaba a tientas, guiado por uno de los mineros. Avanzó el personaje lentamente, hasta que sus manos consiguieron palpar el ataúd. Allí se quedó, y las pupilas de todos se detenían en su barba nazarena y en sus largos cabellos ensortijados en la nuca. Nadie necesitaba preguntar quién era, todos lo conocían en la zona, desde las tierras regadas por el Cachapoal hasta mucho más allá de la Punta del Viento, en la provincia vecina. Juan el Ciego llegó una noche a un velorio sin ser invitado, sin que nadie hasta entonces supiera de él. Fueron tan bellos sus rezos, tan puras sus palabras, que las mujeres lloraron oyéndolo. Parecía un Cristo perdonador y dulce, bajado nuevamente a la tierra para consolar a los tristes. Desde entonces su figura fue familiar en las casas en que se lloraba a un muerto inolvidable. De todos lados lo buscaban para que dijese sus oraciones, y hubo veces en que debió dividir en 3 partes una misma noche
para encontrarse en el velorio de otros tantos difuntos separados por leguas entre sí. Una nebulosa historia echaba ramaje en torno suyo. Sus manos señoriales, la dignidad de su lenguaje, su cabello castaño y fino, el respeto que imponía su sola presencia, habían alimentado la leyenda. Contábase que su padre era Don, aquel nombre de un millonario de los contornos, y que la ceguera le venía de haberlo visto en actos prohibidos con su propia hija. Desde ese día perdió don Juan el uso de sus facultades y se dio a recorrer los campos y los montes para que Dios se apiadara de su padre condenado al infierno. Buscaba por ello los hogares más pobres para decir sus rezos y sus jaculatorias melodiosas. Coincidía la gente en que todo difunto despedido por Juan el Ciego encontraba gracia a los ojos del Altísimo. Juan el Ciego había llegado al encanto traído por mineros de Piedra Blanca, que por casualidad averiguaron en dónde se hallaba. Ahora, en su presencia, todos guardaban un silencio respetuoso, como lo harían ante un sacerdote. Extrajo el rezador de su bolsillo un rosario de cuentas blancas y afincó su rodilla en la tierra bruta del monte. Antes de dar comienzo a sus oraciones, empezó a decir palabras que hacían estremecer a todos, más por el tono que por el significado. A través de ellas, lo humano cambiaba de sentido y lo divino se hacía familiar. Eran sentencias bíblicas, terribles como la trompeta del juicio final, o simplemente expresiones de un amor cristiano y puro. Jesús y Jehová, el Dios perdonador y el Dios tremendo, hablaba alternativamente por la boca del rezador. Juan el Ciego era como el profeta de una religión nueva, más directa, más rústica, desposeída de todo oropel. «Aquí está Ciríaco Pardo, Señor», decía el ciego como si conversara con la divinidad. «Humilde fue, y tú dijiste, bienaventurados serán los humildes y los limpios de corazón». Hacía una pausa y enseguida su tono se volvía estremecedor y concentrado. «Pero el que tenga soberbia y orgullo, ese triste gusano se quemará eternamente». Prosiguió por largo rato, se detuvo después y dio comienzo al rosario, pintorescamente glosado. Primer misterio gozoso, cuando el Señor Jesús se hizo fruto en las purísimas entrañas de la Virgen, Madre nuestra y Señora de todo lo creado. Se hizo fruto en la entraña, sin que jamás un hombre hubiera tocado a María, porque el Espíritu Santo en forma de paloma bajó, y el Señor así lo quiso. Padre nuestro que estás en los cielos. Un sordo y poderoso murmullo le contestó desde todos los ángulos del galpón. Los que ayer no más renegaban contra Dios y su corte celestial, abatían ahora la frente bajo la mano del misterio. Junto al pecoso rezaba un viejo de barbas oxidadas por el tiempo. Al lado de Rosenda decía su oración el Callampa, calificado como el roto más hereje y descreído, no sólo de Piedra Blanca, sino de todos los minerales vecinos. El rosario se prolongaba indefinidamente en labios de Juan el Ciego, quien lo convertía en un cuento maravilloso. Más de una hora transcurrió, pero nadie sentía cansancio ni aburrimiento. Entre todos estaban abriéndole las puertas de la gloria al finado Ciríaco, quien ahora se hallaría frente a las barbas de San Pedro, con su sombrerito picado, su tímida sonrisa y su faja de 2 colores. Algunos hasta se imaginaban la conversación entre el minero y el santo. ¿Quién sois vos?», habrá preguntado San Pedro al verlo allí tan silencioso y encogido. «Ciríaco Pardo, de la mina El Encanto, señor». «Minero el niño, ¿no? ¿Y qué buscas por estos lados?». «Venía a ver si podía servir de algo por aquí, pues, señor». «En el cielo no necesitamos mineros, porque aquí llegó uno y me escarbó todo el suelo, buscando vetas. Pero yo, patrón, soy bueno para todo, contimás que algún trabajito de soldadura siempre no le habrá de faltar.
También soy algo carpintero y un poquito albañil. En mis tiempos de guaina me las machuqué de pescador. Pescador, ¿no? Y habrá sonreído San Pedro al encontrar un compañero de faenas. ¿Y quién responde por vos? Eche una mirada para abajo, pues, mi señor San Pedro, y aquel que negó a Cristo por 3 veces habrá curioseado hacia el encanto por una rendija del cielo. Juan el Ciego, ¿no? También tus compañeros, y los del Cabezón y Piedra Blanca. Eso está bien, puedes entrar. Y Ciríaco, temblándole las piernas, habrá comenzado a caminar por entre santos y santas, al hombro su saquito, sobre la cabeza su sombrero picado. De nuestra muerte, amén. La última palabra se quedó resonando bajo el galpón, pero aún no había terminado el rosario. Faltábale una parte de interés al espectáculo y todos la aguardaban. Era costumbre de Juan el Ciego improvisar algunos versos en memoria del difunto, y esto no podía faltar ahora. Se alzó, en efecto, el rezador, y comenzaron a fluir de su boca unas palabras dichas con tono inspirado y vibrante. Ciego me hiciste, Señor, y yo seguí mi destino, para mostrar el camino al justo y al pecador. Ahora con santo fervor he llegado hasta el encanto, y con la sal de mi llanto te pido por un minero, que en este sueño postrero quiere arroparse en tu manto. Ciríaco Pardo se llama, y si faltas cometió, arrepentido murió y tu justicia proclama. Quiere brillar en tu llama y conocer tu claror. Dale tu amparo y tu amor, que si en hallarte fue tardo, ahora Ciríaco Pardo, fiel a decerte, Señor. No había ningún esfuerzo en la manera de versificar de Juan el Ciego. Abría la boca y las rimas se le caían de allí con la facilidad del Padre Nuestro. La vida entera de Ciríaco Pardo, semejante en su desarrollo a la de todos los mineros, iba volviéndose poesía en la boca del oficiante, que consiguió mantener en suspenso por largo rato a los oyentes. Apagóse la última rima, y aunque la misión de Juan el Ciego había finalizado, por lo menos en su primera parte le costó al auditorio recuperar su jovialidad. Por largo rato permaneció con la conciencia de todos el temor de profanar algo sagrado con una frase grosera. El ciego volvió a su rincón, rechazando sistemáticamente en el trayecto los vasos con que pretendían festejarlo. No, hermano, yo no puedo beber. Diviértanse ustedes que yo rezaré por todos. Y se hundió en la penumbra con sus cándidos ojos azules clavados en un espejismo que sólo para él existía. En un grupo formado por Erasmo Zúñiga, Taita Chuma, Armando Escalona, Manuel González, Ricardo y algunos hombres del Cabezón, principiaron a desmadejarse, una vez más, las quejas interminables por el desaparecimiento de Ciríaco. Tan buena gente que era mi gancho, y tener que tocarle a él la fatalidad. Yo siempre me dije para mis adentros que Ciríaco no había de durar mucho. Parece que algo le andaba avisando en el corazón, porque siempre me decía cuando le tocaba el turno de noche, una vez soñé que de noche me pillaba un planchón. Y la verdad no más fue. Parece que lo veo todavía cuando voleaba el macho y le daba sin asco a la broca. Al mirarlo, así de afuera, uno se habría ensartado. Flacuchento era, pero de los firmes. Y qué raro que no haya tenido ningún doliente. ¿Qué dolientes van a tener los mineros, gancho, si son lo mismo que plumilla de cardo? Los pesca el viento y se los lleva nomás para otra parte. Se enredan en una zarza, pero siguen volando. ¿Quién sabe de dónde sería Ciríaco? A mí me contó que por Collipulli tenía hermanos, pero era tan quitado de bulla que nadie le conoció nunca la vida. Anduvo por el norte hará cuestión de 10 años, interrumpió un minero del Cabezón. En Tocopilla lo conocí y estuvimos farreando juntos. Tenía enredos con una mujer en el pueblo. Una vez la encontró con otro y para no desgraciarse comenzó a tomar como salvaje. Mujeres, dijo Armando y escupió. Ha de ser triste morirse así.
sin tener un pariente que le deje caer a uno un puñado de tierra encima del cajón, y pensar que mañana me puede tocar a mí o a vos, o a cualquiera. Todo está en que a la mina le dé rabia, añadió Erasmo Zúñiga, y se quedó mirando el muñón de su mano, como si aquel fuera un aviso de la muerte. Yo me empecé a morir de a poco, dijo después con triste sonrisa, pero enseguida se repuso. Si uno chancara piedras con la cabeza, esa vez me la habría volado nomás. ¿Qué te la iba a volar, le replicó Pedro Barraza. Si una vez te cayó un planchón en el mate y vos creíste que te había picado una mosca. Las carcajadas crecieron bajo el galpón, pero callaron pronto, en espera de lo que había de contestar Erasmo. Ahora que me acuerdo, vos estabas al lado mío esa vez. El planchón se guateó por lado y lado, a vos te cayó en las patas. ¿Y no le hizo nada?, preguntó uno con aire de ingenuidad. ¿Qué le podía hacer si las tiene acorazadas con piñén? Para Ricardo la vida se había vuelto gris y sin objeto. Desde noches atrás un pensamiento persistente rondaba por su cabeza: irse de aquellos lugares, ser fiel a su destino de vagabundo que en todas partes está de paso. Total, en cualquier sitio tendría que hacer lo mismo: trabajar, herir las duras entrañas del cerro para extraerle las riquezas ocultas en la negrura de su seno. Barretas y combos, guías y fulminantes lo acompañarían siempre, como únicos amigos fieles de su existencia movediza y sin misericordia. Mujeres, cuando una se había cruzado en su vida. Como interpretando sus pensamientos, desde un grupo cercano llegáronle unas frases que asumieron un aspecto de verdad tremenda en su corazón. Las mujeres, compañero, son lo mismito que las minas, veleidosas y traicioneras. Uno sigue una veta creyendo hacerse rico y la veta se acaba el día menos pensado. Oropel y escoria, pura escoria. Esto cuando no le pasa lo que al gancho siríaco, un planchón que lo deja con los ojos vueltos para el otro lado. Pero ninguno de nosotros podría vivir sin minas ni mujeres. Esa es la maldición del minero. Filosofía ruda, elemental, que se resignaba, sin embargo, a los peligros y a las traiciones. Pero Ricardo sentía rabia de que así fuera. Él hubiese querido perforar las entrañas de la vida con el mismo empuje que ponía para romper la piedra que había de cargarse con un tiro. No obstante, ¿quién puede conjurar lo imprevisto? Amanece un día claro. Todos entran bromeando al socavón, y de pronto un derrumbe viene a poner nota roja junto a los cuarzos que brillan como dientes vengadores. Emilia espiaba a su hombre por entre el tumulto, sin detenerse en sus trajines. Allí estaba, entre todos, pensativo, con la dureza que da el sufrimiento. Ella era una cosa sin importancia en su vida, no podía servirle de nada, no la quería ya. ¿Y qué había hecho para merecer este castigo? Poco. Entregarle su existencia como una ofrenda simple. ¿Podía morir aquello? ¿Era posible que muriera? Emilia tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién sabe si por el zumo de las cebollas que picaba? Erasmo Zúñiga, después de sostener un largo duelo con Manuel González, había comenzado a contar una de sus acostumbradas historias. Su palabra fácil y la atención con que los del grupo le escuchaban había conseguido atraer hacia su círculo a unos cuantos de los mineros visitantes. Sentados o de pie, mientras los vasos hacían su ronda de vino o de ponche, todos ponían atención, entre fervorosos e incrédulos. Oscilaba la mente entre la fábula y la verdad en un interminable ir y venir que a todos fascinaba. Bueno, cuentan que al diablo le bajaron una vez ganas de botarse a minero, y tranqueando, agarró cerro arriba para donde quedaba la Candelaria, en el cajón de las bandurrias. Para disimular la cosa, llevaba el diablo al hombro su saquito quintalero, su sombrerito y su faja, como cualquier minero de los que don Gecho crió en el mundo.
¿Para qué decir que se la traía bien estudiadita el pícaro? No fuera cosa que alguno le divisara la intención. Llegó a la Candelaria ya bien de nochecita, cuando los mineros le daban trabajo al diente que era vicio, y ahí nomás comenzaron a ladrarle los perros y el gato se arrancó para el tejado con más dobleces que un acordeón. Pase para adelante, amigo, le dijo el viejo Rupe al divisarlo en la puerta, y entró el diablo a la cocina, todo encogido, como si no quebrara un huevo. Lo único es que no podía mirar bien de frente, porque dicen que el malo es medio legañoso y bizcacho. Se aculató nomás en la mesa, con el sombrero bien para la nariz, y ahí le pasaron su platito de charquicán, porque todos vieron que venía de lejos. Ando buscando trabajo, es que dijo después de un rato. Usted ha de ser barretero, le adivinó don Rupe, que tenía buen ojo para descubrir los oficios. Y laborero también, y carretero, y enmaderador, cuando me apuran, contestó el condenado sin levantar la vista del plato. Aquí hace falta gente para algunos buzones, compañero. Se halló la Virgen amarrada en un trapito. No hizo más que oír el nombre de la Virgen, el diablo, cuando pegó un concorvo y se atoró con una papa. ¿Qué le pasa, Gancho? Es que le preguntó Rosamel Padilla, una pir bribonazo que había llegado días antes no más, y le pegó en la espalda para que se tragara la papa. Pero el malo no pudo ni contestar siquiera y las patas le bailaban solas de ganas de arrancarse. Los otros le siguieron dando conversa, y él contó que había trabajado en todos los minerales de Chile. ¿A quién no conocía el muy indio? El Zunco Romero, le decían. Claro, lo conocía en el norte chico. Se acriminó con un gringo que lo pasaba fregando. No han podido pillarlo, pero yo tengo noticias que se pasó para la otra banda. En fin, que contando y contando les cayó en gracia a los mineros y todos querían llevárselo como gancho para los socavones. A la llegada del futre, cerró trato con él a primera vista, y así entró el diablo a trabajar en la Candelaria. Lo pusieron en la estocada norte, a donde había que trabajar con paraguas, porque los planchones caían a cada barretazo. Los hombres pensaron que prontito lo iban a sacar en camilla, como habían sacado a 3 o 4 de la misma estocada. Pero el diablo al fin, comenzó de la misma partida a ganar más que todos, porque claro, trabajaba con arte. Hasta los viejos se quedaron boquiabiertos mirándolo bolear el macho y darle hasta con las tripas a la broca que sujetaba a Ramón el Cheuto, con las manos acalambradas de aguantar los mazazos. El caso es que el demonio no había venido a caer en la Candelaria de puro gusto. Tenía un asuntito que arreglar con el Cheuto, y más tarde vinieron a saber los mineros por qué lo había escogido a él como gancho. El malulo, entre descanso y descanso, comenzó a embolismar a su compañero en el asunto de una mina que había venido a catear por esos lados. No crea, Gancho, que yo voy a pasarme la vida trabajando para que otros gocen, le decía con intención. La minita que ando cateando tiene clavitos de oro a la vista y no hay más que machucárselas un poco para saber a dónde está. Y tanto le cargoseó con la misma tonada que al fin el Cheuto le comenzó a picar como pidulle la codicia, y un domingo de albita los dos agarraron para el monte buscando la veta bruja. Bueno, ahora tengo que advertir aquí que Ramón el Cheuto le había jugado chueco al demonio una vez en la Leonera. Resulta que había un futre ricazo y que le tenía vendida el alma al caballero de los cachos, y como el plazo estaba ya para cumplirse, se largó desesperado a buscar un valiente que lo velara. ¿Y quién otro podía ser más que Ramón el Cheuto? Veló al futre en el cerro, se le paró al demonio en las hilachas y al fin le pudo sacar de las garras al rico. El Cheuto recibió sus buenos miles por el servicio, pero los billetes, mal avenidos al fin, se le volvieron agua y sal. A los 15 días andaba otra vez pidiendo trabajo por los minerales. Al diablo no se le había olvidado la graciecita del minero y lo vino siguiendo hasta la Candelaria para jugarle la contra.
Ese domingo, como les iba diciendo, me lo llevó para el cerro, y se fueron metiendo en una quebrada que el Cheuto no conocía ni por noticias. Al mucho andar, el diablo comenzó a mirar para todos lados. Se paró cerca de un roble con 3 troncos y se puso a contar unos pasos para allá y otros para acá. Al fin descubrieron una cueva medio tapada por unas matas de romerillo. Por aquí nomás tiene que ser, compañero, es que le dijo el malo, y se metieron por la cueva cosa de 200 varas. Y aquí viene lo grande, pues, hermanito. Comenzó el minero a sentir unos golpes y unos quejidos que daba lástima oírlos. No le fue pareciendo muy bien la cosa al Cheuto, y parando la oreja le preguntó al demonio: ¿A dónde diablos nos hemos venido a meter, compañero? Y el diablo, medio riéndose en la oscuridad, le contestó: Cuando menos ahora te vas a adentrar el susto, Cheuto, El minero tiró a recordarse de haber oído la voz de su gancho en otra parte, porque no era la misma de antes, pero siguió caminando con las piernas lo mismo que lana. En esto comenzaron a divisarse unas lámparas de carburo y unos hombres que estaban trabajando. Eran unos pobres rotos medios desnudos, flacuchentos y que ya se caían de cansados. Me condenara. Aquí fue donde el Cheuto sintió ganas de salir al imperdible. Había visto que unos diablos echando llamas por la boca les pegaban sin asco a los pobres mineros con unos ramales que sacaban sangre. ¿A dónde vinimos a dar, compañero?, alcanzó a decir el Cheuto, y se quedó como muerto, porque su gancho comenzó a botar fuego por la boca y narices, y le salieron cachos y azotaba la cola a los 2 lados. Ay, ay, aycito, al más ronco se la doy, por la madre. El Cheuco tiene que haberse faldeado ahí mismo nomás, porque la cosa no era para menos. ¿Te acordaste de mí ahora?, le preguntó Satanás, echando más llamas que una lámpara de carburo rota. Usted, claro, ¿cómo no había de acordarme?, le contestó el minero después de un rato, y le sonaban los dientes como un cascajo suelto. Mira dónde viniste a caer, Ramón el Cheuto, es que le dijo el diablo. Aquí tengo yo trabajando a todos los mineros que se han gastado bromitas conmigo. ¿Te gusta la cosa? Y se reía, hermanito, con toda la tarasca, y las llamas casi le chamuscaban los bigotes al pobre Ramón. Buena la payasada, dijo el minero ya más repuesto. Ahora me convenzo que con usted no puede meterse nadie. Bien me decían todos que con el diablo no hay caso, por muy minero que uno sea. Me la ganó nomás, pues, señor diablo, pero la cosa, pensándolo bien, no tiene mucha gracia, porque usted todo lo puede, mientras que yo soy un pobre roto ignorante y sin letras para mayor fatalidad. Y con palabras y palabras, no fue envolviendo al malo hasta sacarle pica, qué cosas no le diría con el susto que ya se lo comía vivo. El demonio, que también tiene su orgullo, se fue yendo de a poco para donde el minero lo quería llevar. Por último es que le dijo: ya que tienes tanta labia, te voy a dar 3 tareas para que me las saques en 3 días. Y para que no pienses que soy ventajero, si me dejas contento puedes volverte a la Candelaria. Pero si me fallas una sola vez, a trabajar se ha dicho en esta mina de mi propiedad. Lo primero que le puso fue una adivinanza, que era esta: es beta muy a la vista con una ley sin igual, y cuando ya está en la mano se broncea sin piedad. Desde la partida las paró el Cheuto que nunquita iba a dar en el clavo, pero, roto aprovechador como era, le contestó al demonio: Mire, mi señor Satanás, yo soy malazo para estas cosas, pero el vino me sirve siempre de ayuda. ¿No tendría por ahí en sus bodegas una botellita de tinto para remojar el gaznate? Y en menos que se demoró en pedirlo, el diablo hizo aparecer una mesa colmada de un todo: gallinitas fiambres, huevos duros, perniles, arrollados, pan especial y media docena de botellas haciéndose las lesas por una orilla. Después de esto, el diablo se fue, con la advertencia de que volvería en 24 horas. Lo primero es lo primero, es que dijo Ramón, y empezó a menearle diente que era un contento. Total, es que pensaba para sus adentros: para trabajar en estas labores hay que alimentarse bien.
y entre trago y trago se le fueron pasando las horas, y nada que se le ocurría para sacar la adivinanza. Total, que mientras le ponía cauceo y remojo, lo fue agarrando el sueño, y comenzó a roncar que llegaban a remecérsele los bigotes. ¿Quién sabe cuánto rato pasaría? El caso es que cuando vino a recordar, el diablo ya volvía, y él nada que tenía pensado. ¿Qué hubo, Cheuto? A preguntarte vengo, le dijo el demonio, seguro de que lo había ganado. El minero se plantó un traguito para componerse el cuerpo y pensando en el castigo que le iba a tocar, le contestó al malulo. Esa es la suerte del minero, pues, señor Satanás. Esto que oyó el diablo y plantó un brinco de 2 varas de alto, porque el minero le había pegado en los cachos. ¿Y cómo no iba a saltar, si la adivinanza era la suerte del minero? Le apuntaste, pues, Ramón el Cheuto, le dijo con rabia, pero de la otra sí que no te vas a librar. Y me lo llevó de un ala para donde los otros mineros estaban trabajando. Ver los diablos al nuevo cliente y tirársele encima fue cosa de un suspiro. Ya se veía el Cheuto hecho una lástima a guaracazos, cuando el demonio viejo les hizo un parelé a los otros, y le entregó una broca de mano y un combo para que trabajara. Una perforación de un dedo de largo tienes que hacerme aquí, le mandó. En 24 horas más vendré a verte. Y se fue riéndose y sobándose las garras, porque ya veía lo que iba a pasar. El minero miró para todas partes y vio que ninguno de los condenados avanzaba ni cobre, por mucho que golpeara y golpeara. Las rocas de la mina parecían de acero puro, y las brocas llegaban a dar bote cuando les dejaban caer el combazo. Aquí sí que me fregué, comenzó a lamentarse el pobre roto, y para tantear la cosa le comenzó a machacar la cabeza a la broca con toda su alma. A las 2 horas estaba chorreando de sudor, lo mismo que quiltro mojado, pero la piedra no aflojaba ni Cristo. Estas son leceras, dijo el Cheuto y se sentó a pensar. Como todavía le quedaba resto de trago y comida, comenzó a meterle por debajo del bigote, y cuando ya tuvo la guatita llena, volvió a pescar el combo. Y lo que son las casualidades, o quién sabe si fue la Virgen del Carmen la que lo favoreció, al primer golpe se le cayó el real al Cheuto, y no dejó hechita una cruz. Al tiro el roto puso la broca en la mitad de la cruz y le plantificó el mazazo. La piedra llegó a quejarse y aflojó. El Cheuto le siguió pegando sobre calentito, y antes de media hora tenía un hoyo de media cuarta cuando menos, pero se le ocurrió sacar la broca y ¡pam! El hoyo se le cerró de un viaje. Hizo otra cruz con saliva y siguió trabajando, y le volvió a pasar lo mismo, el que sacaba la broca y el portillo que se tapaba. A todo esto ya faltaba como 1 hora para que el diablo llegara y el minero quería entregar la herramienta, pero algo en sus adentros le decía que no aflojara. Hizo la última cruz con saliva, rompió